Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Hace poco se realizaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en México, el país vecino, mientras se llevaba a cabo la campaña presidencial de Donald Trump, el clima era de incertidumbre y temor por las posibles consecuencias que podría traer el triunfo del magnate. Trump ya ganó y aunque el peso mexicano ha estado cayendo, todavía es imposible saber exactamente cuáles serán las medidas que llevará a cabo el nuevo presidente de los Estados Unidos y cómo afectará esto a los mexicanos. En nuestro podcast de hoy tengo como invitada a Elena Toledo, columnista del Pan Am Post, quien sigue de cerca la situación mexicana y con quien estaremos hablando de la relación México-Estados Unidos y de las posibles consecuencias del triunfo de Trump. Buenos días, Elena, y primero que todo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenos días, Vanessa, y es siempre un gusto poder compartir de temas de interés con ustedes. Bueno, Elena, yo quiero empezar preguntándote, hace poco se realizaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos y durante toda la campaña se sentía en México un clima de temor al posible triunfo de Trump. ¿Cuáles son los principales miedos que tiene el pueblo mexicano con el nuevo presidente de los Estados Unidos? Pues el miedo del pueblo mexicano básicamente son dos. Uno, el tema migratorio, la posible deportación de miles de mexicanos con un estatus legal irregular en Estados Unidos y que esto pueda afectar la economía de México y también alterar un poco el orden social de ese país. Y también el tema económico con la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estados Unidos, no se sabe Donald Trump qué medida va a tomar, si va a revisar las condiciones, si va a sacar a Estados Unidos, no se sabe qué va a pasar, pero México está sufriendo sí definitivamente una volatilidad en la moneda. Los inversionistas ya tienen mucho temor de arriesgar su capital porque no saben qué va a pasar. Entonces, hay un sinfín de medidas que él ha amenazado que va a implementar y que afectan básicamente estos dos temas, migración y economía. Claro, Elena, ¿tú crees que la economía mexicana es muy dependiente de sus relaciones con Estados Unidos? ¿Crees que es un factor importante para preocuparse por el venidero mandato de Trump? Definitivamente que sí. México depende en tema de sus exportaciones casi en un 90% de Estados Unidos y según varios expertos esta crisis que se podría dar podría verse también como una oportunidad y un despertar para México en cuanto a diversificar sus aliados comerciales e irse un poco más allá en cuanto a mirar a Europa, fortalecer sus alianzas con Canadá, un poco Suramérica, como Canadá ya lo hizo. Canadá ya se está abriendo en temas comerciales con Europa, entonces es un gran riesgo, por eso México está tan preocupado y de repente es el país latinoamericano el que más afecta las medidas migratorias y económicas de Trump y depende cómo lo vean los mandatarios, si lo ven como una oportunidad o si siguen esperando rescatar lo que haya y lo que quede de esta tormenta que viene. Elena, tú lo dijiste ahora, de los puntos fundamentales y además de las propuestas más polémicas de Trump estaban sin duda las que concernían a México, levantar el muro y deportar mexicanos, por ejemplo. En este momento, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuáles son las últimas declaraciones? ¿Qué es lo que sale en las noticias? ¿Qué es lo que creen los mexicanos que va a pasar respecto a esos dos puntos fundamentales de los que ya nos hablaste? En cuanto al tema migratorio, casualmente el día de ayer Donald Trump dijo en Indiana que el muro que lo va a levantar. No ha hablado más del tema de deportación, pero no sabemos qué va a pasar, porque también el tema del muro lo había dejado a un lado, recién fue electo y ahora lo volvió a tomar y dijo que definitivamente lo va a construir en todo el perímetro de la frontera en el que no está construido aún. En el tema
económico, la moneda mexicana no se termina de recuperar luego del efecto Trump del 8 o 9 de noviembre, y hay muchos más factores externos que le están afectando a la moneda, pero específicamente en esto, los expertos y las autoridades financieras de México creen que no habrá una recuperación inmediata. Todavía se está dependiendo de las últimas decisiones que tome el mandatario una vez asuma la presidencia el 20 de enero. Tampoco hay una medida clara de parte del gobierno de México en cuanto a decir tenemos un plan de contingencia. Hablaron de un plan de contingencia antes de las elecciones, pero parece que el triunfo de Trump, como a todos, les tomó por sorpresa y se confiaron, y a la hora de la hora no hay nada, no hay un plan claro de que ellos definan una política para poder detener la devaluación del peso, que ha sido estrepitosa. Ya hoy se está cotizando a 21.50 aproximadamente y no parece detenerse. Todos los días se deprecia centavos, pero sabemos que eso al final es el peor impuesto que puede haber para una sociedad. Claro, Elena, respecto a esto de la migración, yo escucho pues muchas opiniones y parece que la gente no está clara qué es exactamente lo que ha dicho Trump, porque hay quienes dicen, no, es que Trump no dijo que iba a echar a todos, sino que solamente a los ilegales. Hay otros que dicen, no, sí, Trump ha dicho que va a echar a todo el mundo. ¿Qué es exactamente lo que ha dicho? Él ha dicho que va a echar a los ilegales con un tema de a los ilegales, y especialmente se va a enfocar en quienes tengan un récord delictivo en Estados Unidos o que hayan llegado ya con un problema de ajustes de cuentas con la ley en sus países. Ha habido un problema, yo no sé si de traducción o ha habido un problema de comprensión en cuanto a cuando él se refiere a latinos, porque al parecer latinos son mexicanos y en realidad pues somos todos, y también hay mucha migración centroamericana. Entonces también en Centroamérica se siente mucho temor. ¿Qué va a pasar si todas estas personas regresan? Especialmente quienes se han ido por problemas de pandillas. Pero volviendo al tema de México, sí hay mucho temor, hay mucha desinformación porque hay demasiado saliendo, y Donald Trump es muy variante en su discurso. Pero tienen mucho temor, además del tema que le puede afectar con el financiamiento de la construcción del muro. Entonces, que pueden haber deportaciones, sí. En una manera, como él dice, masiva, es lo que no se sabe. No se sabe en qué número, no se sabe claramente quiénes calificarían para ser deportados. Así que ahorita todo lo que se pueda decir en ese tema, más allá de puntos muy, muy pequeños, es como especulación todavía. Claro. Bueno, Elena, pues ya para terminar, ¿crees tú que el miedo y el rechazo a las propuestas de Trump, por ejemplo, pueden causar una especie de reverdecer de candidatos de izquierda como López Obrador? Podría ser que sí. De hecho, 2 semanas o 3 semanas antes de las elecciones en Estados Unidos hubo un resurgimiento político, no fue resurgimiento, perdón, fue un surgimiento político del Ejército de Liberación Nacional Zapatista, de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, perdón. Ellos por primera vez van a lanzar a una candidata indígena a la presidencia de México. Esto viene a dar al traste con toda lo que había sido su ideología y su forma de manejarse, donde ellos se habían mantenido al margen de la política durante 20 años y ahora lo han decidido. Andrés Manuel López Obrador está muy fuerte. De hecho, su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, está tomando mucha fuerza, es mayoría en la constitución de la nueva ley de la Ciudad de México, en el nuevo Parlamento de la Ciudad de México. Entonces sí,
definitivamente sí puede haber un fortalecimiento. Recordemos que la izquierda en México es muy fuerte, el partido ahorita oficialista es de izquierda, pero ya Andrés Manuel López Obrador da más al socialismo, a toda esta situación que en Latinoamérica ha venido perdiendo fuerza, pero en México no. Él sigue muy fuerte y podría ser el contendiente fuerte a la presidencia junto con Margarita Zavala, la ex primera dama y esposa de Felipe Calderón, expresidente de México. Bueno, Elena, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.